de septiembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan María Paula Romo, ministra del Interior. El modelo de seguridad ciudadana, ¿qué debe cambiar? La inseguridad muestra que está en crisis, hay un modelo de Estado concentrador con presidencia de los GATS, de la sociedad civil, surgido con la metida de mano a la justicia y la criminalización de la protesta social. ¿Cómo se lo puede ciudadanizar? También estará Fernando Villavicencio, el periodista del portal electrónico La Fuente y activista político. La lucha contra la corrupción, ¿en recreo o tomando impulso? Los casos rezagados por la justicia, Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Petrochina, los intermediarios, Toachi Pilatón, Singue, Coca-Cola Sinclair y algunos delitos conexos. Y además, hoy estará con nosotros Eduardo Franco Loor, el procurador judicial de Jorge Glass. En la sentencia sobre asociación ilícita, la Corte Nacional ordenó abrir a Fiscalía indagaciones previas sobre delitos conexos, peculado, cohecho, lavado de dinero, concusión, delincuencia organizada, testaferrismo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Las pruebas que debe presentar la Fiscalía. Llegó a Guayaquil el avión militar de Estados Unidos que realizará vuelos de vigilancia aeromarítima para la lucha contra el narcotráfico y otros delitos. La presencia de la aeronave es parte de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad que los gobiernos de Ecuador y de Estados Unidos prevén firmar en los próximos días. La aeronave aterrizó en la terminal José Joaquín de Olmedo de Guayaquil la tarde de este miércoles. Es un avión con tecnología de punta que proporcionará información estratégica a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para la lucha contra el crimen transnacional, especialmente del narcotráfico. Contra el mencionado crimen organizado, contra el tráfico de personas, contra la pesca ilegal, contra el contrabando. ¿Pero cómo operará el avión en territorio ecuatoriano? Respondió el comandante de la Fuerza Aérea, Patricio Mora. Un equipo tanto de la Fuerza Naval, de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea, en los cuales participarán en el vuelo. El avión permanecerá en el país del 6 al 11 del presente mes y realizará varios vuelos de prueba. Por su parte, el comandante de la Marina, Renan Ruiz, señaló que Ecuador no perderá el control de su soberanía marítima. La presencia del avión militar estadounidense en Ecuador fue cuestionada por la bancada correísta de la denominada Revolución Ciudadana, que la considera una injerencia extranjera. El enemigo ahora es uno distinto, es mutante, cambia permanentemente, no tiene territorio, se organiza en forma de redes y sus crímenes son transnacionales. El ministro encargado aclaró que aún no se firma el acuerdo de cooperación de seguridad con Estados Unidos. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días a todos. En la lucha contra el crimen transnacional es indispensable la cooperación internacional por dos razones fundamentales. Estos delitos tienen una cadena de ejecución que se desenvuelve en varios países y los recursos de los cárteles del narcotráfico resultan con mucha frecuencia más fuertes que los estados que los combaten. Pero por encima de estas consideraciones está la obligación de todo Estado democrático de informar a su pueblo con transparencia. Por tanto, es necesario una información completa sobre el reforzamiento de la cooperación de Estados Unidos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gabinete del presidente Lenín Moreno se reajusta constantemente en la búsqueda de un equipo de trabajo compatible con el proyecto político del jefe de gobierno. Así, de un gabinete correísta se ha transitado hacia un nuevo gobierno con elementos que representan a Alianza País, pero no al correísmo, al sector privado y a exponentes de quienes disintieron con las prácticas antidemocráticas de Correa, como María Paula Romo, por ejemplo, designada ministra del Interior. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Así como hay modelos económicos o de gestión municipal, también hay modelos de seguridad en los que el Ministerio del Interior es pieza clave.
tanto que este ministerio con sus competencias de policía fue creado como perno maestro del modelo correísta. También la metida de mano, el Ministerio de Derechos Humanos, la criminalización de la protesta social, la participación de las Fuerzas Armadas, etc. Usted participó al comienzo como legisladora constituyente y del congresillo y luego se separó a raíz de la metida de mano a la justicia. ¿Qué cambios al modelo cree que se deben profundizar? Sí, nuevamente buenos días, Alfredo. En efecto, para que un Estado de Derecho funcione se necesita la vigencia de la ley y de quienes aplican en alguna medida también el control del orden público, la Policía Nacional y por supuesto la independencia de los jueces, que son los que sostienen, hacen realidad ese Estado de Derecho. Por eso hay muchas dimensiones en las que se tiene que construir, recuperar ese tipo de condiciones. El Ministerio del Interior es una gran responsabilidad en ese sentido y que la Policía Nacional lleve adelante su trabajo en el marco de la ley. Esto es indispensable. Ese es mi compromiso. La tarea de la Policía Nacional y por lo tanto del Ministerio del Interior es la seguridad de los ciudadanos, la protección de los ciudadanos y sus familias, la lucha contra el delito y contra un delito que tiene muchas dimensiones. Por un lado hay una dirección de crimen organizado, antinarcóticos, pero por otro lado hay iniciativas de policía comunitaria o de policía turística. Entonces la gran complejidad del delito también exige una policía cada vez más especializada y organizada de forma más compleja y para topar un tema que se señaló al inicio, al presentar esta entrevista, esta seguridad, si bien es responsabilidad del Ministerio del Interior, no puede llevarla adelante solo. Tiene que colaborar con los gobiernos autónomos descentralizados, pero también con otros ministerios. Los temas de seguridad van desde la protección de los niños en las escuelas hasta seguridad vial. Entonces, es ese el sentido de una mirada integral de seguridad, lo que será mi tarea para esta gestión. Una queja recurrente de la policía es la falta de apoyo del sistema judicial en su lucha diaria contra la delincuencia, antes y después de la metida de mano a la justicia. La PJ es el eslabón entre la policía y la justicia. ¿Qué sería necesario cambiar o reforzar? Bueno, esa relación siempre va a ser tensa porque a los jueces les corresponde velar por las garantías durante el debido proceso. Entonces, para la policía judicial, para la fiscalía, también hay un gran desafío de mejorar todos los mecanismos y tenemos mecanismos sobre los que ya se ha trabajado y que son muy sofisticados, pero mejorar todos los mecanismos y los procedimientos para garantizar que los procesos se lleven adelante sin cuestionamiento. Por cierto, también la tarea de la justicia es responder frente a esa correlación, frente a esa cooperación. Hay casos, tenemos algunos, vamos a tratar de exponerlos con los jueces, con la Corte Nacional, con el Consejo de la Judicatura para encontrar la mejor solución, siendo respetuosos de la autonomía de cada una de las funciones, pero ser respetuosos de esa autonomía no significa que si se identifican, que si se miran casos que son de gravedad o que ponen en duda la actuación de los jueces, no se puedan usar los mecanismos previstos en la ley para poder responder a eso. Respecto a este problema, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, con su experiencia en la materia como gobernador y alcalde, señaló lo siguiente, veamos. Mientras la ley alcahuetea a los delincuentes, mientras que la ley favorezca a los delincuentes y no a la comunidad. Y no habrá seguridad mientras no haya una política de Estado en materia de seguridad. Porque cuando trabajábamos juntos, los delincuentes iban a la cárcel, pues. El esfuerzo de la policía y la acción de la policía culmina cuando usted entrega al delincuente a la justicia. Para que libere a algunos, sea un error y sea inocente, pero para que condene severamente a los culpables de los delitos. Hoy día, señor, eso es un mito, un cuento. Hay que volver, sí, pero volver en serio. Y mientras esas leyes no se deroguen, todo esfuerzo será inútil. Porque no es que la policía no cumple con sus deberes. Sí cumple, pues. El problema es que pregunte cuántos de los detenidos siguen detenidos. Y en qué tiempo están otra vez en la calle reincidiendo y delinquiendo nuevamente. Y con grillete incluido. Eso ya es otra cosa, digamos, ¿no es cierto? Eso es más bien delitos de corrupción de otra índole. Pero el que mata, el que viola, el que secuestra, el que roba todos los días, señor, no debe estar grillete, puede estar en la cárcel, pues. ¿Se necesita una reforma legal? Mire, lo ideal sería el analizar cada una de las leyes para saber exactamente en qué materia. En los últimos años se ha cuadriplicado
la población carcelaria. Pasamos en 7 o 6 años, pasamos de tener números redondos, permítanme hacerlo en grueso, pasamos de tener más o menos 11.000 personas privadas de libertad a tener más o menos 40.000. Entonces, si el propósito es encarcelar más personas, la pregunta es a qué tipo de delitos nos estamos refiriendo, porque mientras se han sancionado miles de delitos contra la propiedad privada, que es correcto, que tiene que hacerse, tenemos en el sistema de justicia 5 sancionados, 5 sentenciados por enriquecimiento privado no justificado. Entonces, habría que discutir exactamente qué delitos y en qué materia para saber cuál es la respuesta adecuada desde lo penal y lo judicial. No es una materia sencilla. La Policía Nacional, el Ministerio del Interior, tiene una dirección dedicada específicamente al tema de reforma legal y a investigar para la persecución de los delitos, porque los delitos son distintos, para la persecución de los delitos, cuáles son las herramientas legales que permitan hacer un trabajo más eficiente. Una de las características del modelo correísta de seguridad fue prescindir de los gobiernos autónomos descentralizados y de la sociedad civil. Usted ha dicho que con los municipios va a haber esta coordinación. ¿Cómo lo va a implementar? ¿Desde cuándo se va a implementar? Sí, es indispensable la cooperación con otros ministerios, con los gobiernos autónomos descentralizados, con la sociedad civil. Es una tarea de todos, el tema de la seguridad, sobre todo si se enfoca de manera integral. En la provincia de Guayas, en particular, creo que tenemos el privilegio de tener como comandante de este distrito a la general Tania Varela, que tiene ya muchos años de conocer el terreno, tiene una relación de mucha confianza con las diferentes instituciones y también a partir de la gobernación de la provincia esperamos tener una mayor cooperación con todos los municipios en Guayas. El día de ayer, en toda la jornada de trabajo, hemos compartido estas reflexiones y los planes tanto con la general Varela como con la gobernadora Juanita Vallejo, y esa es la instrucción del gobierno, esa es la voluntad del presidente Moreno, el tener un ambiente de diálogo, de colaboración y concentrarnos básicamente en los objetivos de protección a la ciudadanía por encima de las diferencias políticas que existen y que seguramente van a existir. Hay tareas que van más allá del debate político y en el objetivo de la seguridad tenemos claro que la colaboración es la línea. Respecto a la lucha contra el narcotráfico, contra el microtráfico especialmente, y su acecho a la niñez y la juventud, ¿qué propone? Bueno, la legislación ecuatoriana y lo que aconsejan las experiencias a lo largo y ancho del mundo, porque este no es un problema solamente en el Ecuador, hay que diferenciar entre los problemas de consumo y adicción, el microtráfico y el narcotráfico a gran escala. Para los problemas de consumo, los que afectan a la niñez, a la juventud, hay que tener un enfoque integral y de prevención, desde el Ministerio de Salud, desde ocupar los espacios públicos, tener alternativas para el uso del tiempo. Esto es indispensable para evitar que los niños y los jóvenes se conviertan en adictos, y cuando así lo hacen también la respuesta tiene que ser de salud. No vamos a solucionar nada encarcelando a niños y jóvenes que han caído en una adicción. La que sí es una tarea indispensable es atacar la gran organización del narcotráfico que se asocia con otros ilícitos, con otras industrias ilegales y que además tiene una gran cantidad de dinero, de conexiones internacionales, por eso la cooperación es indispensable, y atacar estas organizaciones y su financiamiento. Eso es clave, porque si nos concentramos solamente en el microtráfico, se trata de un eslabón muy débil de la cadena que rápidamente es reemplazado, pero no sacamos el problema de las calles, no lo sacamos del sistema educativo, no lo sacamos de las familias. Entonces, lo que tenemos es una estrategia diferenciada para consumidores, para microtráfico y para narcotráfico a gran escala, con especial énfasis en la organización delictiva, en las grandes organizaciones delictivas, que es en donde se encuentra la raíz del problema. En el otro lado de esa cadena, en el lado del consumo, no es la política criminalizar el consumo, sino enfocarlo como un problema de salud, y hay que hacer un trabajo importantísimo en prevención para el que también necesitamos colaborar con otros ministerios y con los gobiernos seccionales, la sociedad civil, empresa privada, los propios medios de comunicación. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Fernando Villavicencio, periodista del portal electrónico La Fuente y activista político. Causas penales rezagadas, Petrochina y los intermediarios, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, explanada de la refinería del Pacífico, terminal gasífero de Monteverde, el poliducto. Pascuales Cuenca, algunos otros. Lo revisamos al volver, no se vaya.
Villavicencio, activista político, periodista del portal electrónico La Fuente. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Vamos a empezar revisando qué ha pasado con algunos de los casos denunciados, pero rezagados, importantes de corrupción que usted también ha denunciado. En una buena parte, más allá de identificar responsables, no hay mayores avances judiciales. Empecemos con Petrochina. Usted le entregó a la Fiscalía fojas con información sobre la ruta del dinero en la intermediación del petróleo, pero no se ha encontrado un delito en esas operaciones. Desde el año 2009 y en este mismo espacio he venido denunciando. Este proceso concluyó con una gran denuncia presentada a la Fiscalía General del Estado a mi retorno del exilio en Perú, y también entregué al presidente Moreno casi 5.000 fojas con los aspectos claves sobre las violaciones a la ley, los perjuicios y la ruta del dinero. Le he entregado documentos donde están números de cuentas bancarias, todo un entramado de empresas creadas en territorios offshore para perjudicar al Estado en aproximadamente $4 por cada barril, compatriotas. Estefi, $4 por cada barril pierde el Estado ecuatoriano. Multipliquen por 300.000 barriles diarios y tenemos la suma de 1.2 millones de dólares diarios, que al año representan 480 millones. El fiscal Pérez Reina abrió el proceso, fui a declarar, ha solicitado 12 asistencias penales internacionales. Sin embargo, de ellas no hay ningún resultado en positivo. Y lo peor del caso, Estefi, es que en lugar de corregir estos gravísimos errores, el país y el gobierno del presidente Moreno, y debo decirle con el dolor del alma, siguen entregando el petróleo ecuatoriano a los chinos y tailandeses para pagar la descomunal deuda externa a los mismos precios y bajo las mismas fórmulas que entregó el gobierno de Correa. Como ustedes pueden ver, con diferencias de hasta $4 por barril en el crudo oriente frente a la venta spot que hizo el propio gobierno de Moreno. Y en el caso del crudo napo, estamos hablando de castigos de 9 y $10. Y todo el crudo napo, el 100%, se entrega a la compañía Petrochina para pagar la deuda sin licitación. Perfecto. Esta ahora, es la gravedad. Todo con Petrochina. Ahora, la Fiscalía, usted dice, bueno, pidió 12 asistencias penales internacionales. Hasta la fecha no hay respuesta alguna, entonces. Ha pedido también que se llame a declarar a funcionarios del gobierno. Pero, ¿qué es lo que se debe comprobar en esa ruta del dinero, que es lo que usted ha dado de información? Porque, claro, los intermediarios dicen, yo con el Ecuador no tengo nada que hacer, yo negocié directamente con China, China está en libertad de venderle a quien quiera una vez que es suyo el petróleo, pero ¿dónde se evidencia entonces el perjuicio al Estado, más bien para identificar a los responsables del perjuicio? Ese punto que usted dice no es tan preciso, porque una alianza estratégica obliga a las compañías, en este caso Petrochina, Unipec y Petrotailandia, a llevar el crudo a sus refinerías. Eso es lo que establecen informes de Contraloría. Se violó la normativa ecuatoriana al haber desviado el petróleo que debía ir a las refinerías de China, y fue desviado la intermediación. Y estas empresas privadas que aparecen vinculadas a poderosos ciudadanos ecuatorianos aupados por el gobierno de Correa y ahora por el gobierno de Moreno, son los que se llevan estos $4 por cada barril a sus cuentas en Estados Unidos y en paraísos fiscales. Yo estoy por pedir la próxima semana y entregar a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador toda esta información para que a través de la Embajada de Estados Unidos solicito al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haga el seguimiento de estas cuentas bancarias en los más importantes bancos de los Estados Unidos. Claro, porque con las cuentas se podría evidenciar si al pactar los precios que se pactaban, el negocio de la intermediación, había quienes se beneficiaron de ello, pero para ello y para llegar a esos precios hubo quienes también se beneficiaron acá, o si hubo coimas que se pagaron, o si hay un ilícito en esas operaciones, pues habría que ver entonces, investigando también en las cuentas bancarias, quiénes se vieron beneficiados. Pero pues yo he entregado a la Fiscalía
todos los documentos que constan en Panama Papers, donde están los contratos suscritos por poderosos ciudadanos ecuatorianos con empresas que son de ellos, como Livingston Financial Corp, por ejemplo, que es de Dubái, o Easton Trading de Nevada, Estados Unidos, firmadas con la compañía Gumbor a través de la compañía Waterway. Ahí están contratos que establecen que al menos $1 por barril fueron desviados a este ciudadano que contiene y que mantiene estas empresas. Hay otros desvíos por otro lado. Es decir, yo me admiro que el presidente Moreno esté contratando empresas internacionales para buscar la plata, cuando ahí está gran parte de la plata. $2.000 millones ya se han llevado, Steffi, a los bolsillos, a la vena. Y mientras ahora le están queriendo quitar y le están quitando el subsidio a los combustibles, es decir, atacando al perforado bolsillo de los ecuatorianos, no le quitan el subsidio de $4 por barril a los poderosos intermediarios petroleros que hoy están representados en el gobierno, en el Ejecutivo. ¿Y cómo están representados en el gobierno y en el Ejecutivo? Santiago Cuesta. Ahora, el presidente Moreno me comentó a mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, que le visitó en Ginebra el señor Enrique Cadena Marín antes de la campaña electoral, y que quien le llevó al señor Cadena a Ginebra fue Santiago Cuesta. Me sorprende, presidente Moreno, después de haber comentado esto, que usted le haya nombrado a su consejero al intermediario o amigo del señor Enrique Cadena, y que también es intermediario del señor Paul Manafort, que acaba de ser sentenciado a 80 años de prisión en los Estados Unidos por lavado de activos. Es decir, con un asesor así, con un consejero así, por favor, ¿cómo vamos a cambiar la política? Ese es uno de los temas que usted ha venido denunciando ya en los últimos años. Otro, la refinería del Pacífico, lo que costó ese terreno gigantesco a un proyecto que ahora ya no será lo que se planteaba antes, pero ¿quiénes hicieron los estudios de refinería? ¿Quiénes dispusieron la contratación con empresas? Todo esto está identificado, porque le pregunto entonces, más allá de que se haya identificado judicialmente, ¿se ha evidenciado algún incumplimiento, alguna irregularidad? La Fiscalía solo llegó a los delitos de cohecho, presunto cohecho, por haber recibido coimas de Odebrecht en la construcción del acueducto La Esperanza y en la remoción de tierras, contratos por 600 millones. Pero nunca investigaron, y yo entregué, y debo decirlo aquí públicamente, decenas de documentos, las actas de los directorios de la refinería del Pacífico, donde se evidencia que el directorio presidido por Jorge Glass, Wilson Pastor y ciudadanos venezolanos adjudicaron estas obras a Odebrecht, violando la normativa y las recomendaciones internas. ¿Qué decía eso, Steffi? ¿Qué dicen estos documentos, las actas del directorio? Que no podía entregarse ningún contrato de obra civil, remoción de tierras y mucho menos el acueducto La Esperanza, si el Estado ecuatoriano no habría firmado el contrato de financiamiento de la refinería y haber acabado la ingeniería básica. Esto es elemental. Yo no puedo ir a comprar el vestido de novia sin tener novia, porque va a decir que no me encaja. Es decir, lo que hicieron en refinería del Pacífico es gravísimo. Y mira esta información. ¿Quiénes trajeron a las principales empresas, a SK de Corea y KBC, para levantar los estudios de la refinería del Pacífico y Esmeraldas? El señor Nelson Martínez, presidente de PDVSA. ¿Dónde está el señor Nelson Martínez este rato? En la cárcel en Venezuela, acusado de la mayor corrupción en empresa petrolera. Por eso es increíble cómo con los documentos que tiene la Fiscalía de Ecuador no ha pedido asistencia penal a Venezuela. Y luego, yo sé que no va a haber mucho. Luego, hablando de refinería, con la refinería de Esmeraldas, que el presidente que se habló de un proyecto fallido de repotenciación, 7 años de intervenciones, hablaron de los 2.200 millones de dólares, pero no se pudo solventar los problemas. ¿Y quién está pagando los platos rotos en todos estos casos? Las sardinas, los mandos medios, Alex Bravo, a quien yo mismo denuncié, Carlos Pareja, pero vea, este documento exclusivo, yo le pido al nuevo gerente de Petroecuador, solo con este documento se podría iniciar una acción penal contra Jorge Glass y todos los impulsores del proyecto fallido de repotenciación de la refinería Esmeraldas. Mire, este es un documento en inglés de UOP, la licenciante refinería Esmeraldas. Ellos dicen en agosto del 2015 que no se debe arrancar la refinería, la unidad FSC, porque existen gravísimas fallas en el refractario del regenerador y del reactor. Firmado, y le entregan a Worley Parsons, la fiscalizadora, con las fotografías de que no está bien el refractario
necesario. ¿Y qué hace Jorge Glass 3 meses después? Con Alex Bravo, Capaya y todos. Lo hicimos. Arrancan la refinería y ponen en gravísimo riesgo la unidad FCC. ¿Cuál es el problema ahora, Steffi y ecuatorianos? 8 puntos calientes en el regenerador y en el reactor van a tener que parar. Esa refinería no funciona. De 187 millones de dólares que empezó costando, acabamos pagando los ecuatorianos 2.200 millones de dólares y seguimos con combustibles con 1.400 partes por millón de azufre. Ninguno de estos responsables está procesado, Steffi. Esas son algunas de las denuncias, las observaciones también de Fernando Villavicencio, periodista, activista político y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:31. Vamos a una pausa porque cuando regresemos estará Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass. Las instancias que faltan en el caso Odebrecht, las indagaciones fiscales por los delitos conexos a la asociación ilícita. En pocos minutos estamos de vuelta. Quédese en nuestra sintonía. En la página 167 de la sentencia de la Corte Nacional de Justicia contra Jorge Glass y otros por asociación ilícita, se deja constancia de lo siguiente. La trama de corrupción sigue también con las empresas satelitales offshore de Odebrecht que se relacionan con las compañías Glory Internacional relacionadas con Ricardo Rivera, que entre 2012 y 2013 circulan cantidades estimables de dinero con fines ilícitos. En este apartado es de relevancia la figura de Ricardo Rivera como partícipe de la asociación ilícita, ciudadano que en su posición de familiar, tío de Jorge Glass, entonces vicepresidente de la República, realizó el acercamiento y enlace con José Santos Fillo, representante legal de la empresa Odebrecht Ecuador. Hasta aquí la cita. Está con nosotros Eduardo Franco Lor, procurador judicial de Jorge Glass. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, don Alfredo, por esta oportunidad que nos da para poder expresar los argumentos jurídicos que tenemos contra esta malhadada sentencia. Del texto mismo que usted acaba de leer, se deduce que no ha habido, eso es una historia que ha sido montada, pero que no ha tenido un sustento probatorio dentro de la audiencia de juzgamiento que se efectuó en el proceso penal contra el vicepresidente Jorge Glass, que dicho sea de paso, no hubo ninguna prueba contra él. Respecto al lavado de dinero, hay la siguiente información sobre la compañía Glory, según Javier Castro, abogado de Tamar Verduga, en juicio de divorcio que se ventila en Miami. Escuchemos. Ahí están pues ingresados 16 y piquito de millones de dólares de Glory a las cuentas de Jan Topic. Y de esos 16, Jan Topic transfiere a Telconet, a cuentas de Telconet, 14 y piquito de millones. O sea, hay un poquito menos de 2 millones que se reparten entre otras personas. Esa plata de Glory se utiliza, sale para pagar, por ejemplo, y aquí tengo un ejemplo que quiero mostrarlo en la cámara. Aquí hay 86.900 dólares que salen a Television Trade and Services LLC, y en la referencia dice Servicios Televisión Satelital y firma Tomislav Topic. O sea que es verdad esto que apareció en los correos electrónicos de esta persona que era de confianza de Ricardo Rivera, que lo entregó a la Fiscalía, donde habían pues correos electrónicos en que Rivera le decía a Topic, págame esta cuenta. Entonces, ¿en qué consiste el lavado de activos? El lavado de activos consiste en que entra dinero por un lado del túnel, sale por el otro lado del túnel. Y esa es precisamente la investigación que hay que hacer. Si es que ese dinero, ¿en qué se utiliza? Sabemos que los 16 millones que ingresaron, 2 se repartieron entre ciertas personas. Y los otros 14, a lo mejor, no sabemos, regresan a Jorge Glass o regresan a otros exfuncionarios del gobierno, porque a Rivera sí le pagaban las cuentas. La mejor forma de limpiar el nombre de su defendido, Jorge Glass, es investigando. Mire, ¿está de acuerdo en que la Fiscalía investigue la información dada por el banco Merrill Lynch sobre Glory y Telconet? La Fiscalía tiene que hacer uso de toda su potencialidad jurídica para investigar delitos. Las aseveraciones del abogado Castro son absolutamente calumniosas con respecto a Jorge Glass. ¿Qué tiene que ver Jorge Glass con las negociaciones civiles mercantiles entre el señor Topic
de Telconec, el señor Rivera de Televisión Satelital, Glory, los chinos propietarios de Glory, con este problema de la división del haber de la sociedad conyugal entre Tamar Verduga y el señor Tomislao Topic. Nada tiene que ver Jorge Glass. Se probó dentro de la etapa probatoria, que incluso testificó el señor Topic, que él y Telconec no tuvieron ninguna relación, ningún negocio con Jorge Glass. Dicho sea de paso, el abogado Castro ni siquiera ha leído, y ayer lo dijo el doctor Zavala Egas, ni siquiera ha leído, no conoce la historia procesal del delito de asociación ilícita, de la cual estamos analizando y de la cual hubo una sentencia arbitraria e injusta, porque Jorge Glass fue sancionado con un código derogado, cuando existe el artículo 16, numeral 2 del COI, que establece que un delito, cuando ha sido cambiado la ley penal futura, beneficia al reo. Y resulta que la Asamblea Nacional expidió el día, yo le ruego que me pueda, el día 25 de agosto del 2017, cuando autorizó el procesamiento penal, de acuerdo con la Constitución, artículo 120, numeral 10 de la Carta Magna, autorizó que el procesamiento penal sea por el delito de asociación ilícita contenido en el 369 y 370 del Código Penal derogado, pero hoy subsumido en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Y resulta que el Código Orgánico Integral Penal dice en el 370 que el delito de asociación ilícita tiene una pena máxima de 5 años. ¿Por qué, si dijeron que Jorge Glass era culpable, que no lo es, porque nunca obró prueba en su contra, por qué razón no se le aplicó el artículo 370 del COI? Y no se aplicó el artículo 16, numeral 2 del COI, porque la ley penal futura, desde hace muchos años... ¿Por qué no se aplicó? Porque querían la vicepresidencia, querían arrebatarle, le pusieron 6 años, porque si le ponían 5 años, Jorge Glass hubiera solicitado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y hubiera recuperado su libertad y no hubiera perdido en el mes de enero de manera inconstitucional y arbitraria el cargo ganado democráticamente en las urnas. Esto fue una infamia. Jorge Glass insiste en reiterar que no se prueba nada cada vez que... Es que esa es la realidad, mire, en los jueces la aceptan. Esto recuerda el viejo argumento que se utilizaba antiguamente contra el delito de adulterio, antes de ser descriminalizado, que prácticamente se exigía una foto de la penetración, lo cual nunca pudo nadie exhibir, obviamente. Por supuesto. Ahora, en este caso, como aquí no hay VAR, o un video asistente del referí que reproduzca en cámara lenta el hecho delictivo, nunca se aceptará una prueba del fiscal. Es una cuestión de principio en la defensa de un abogado. Mire, esta sentencia mala dada, en todo delito, y el delito de asociación ilícita consiste en que 2 o más personas se asocian para perpetrar delitos menores de 5 años. Pero resulta que todo delito, toda la configuración delictiva de cualquier infracción tiene que ser demostrada, probada. Nunca se dijo dónde se constituyó, cuándo se constituyó la asociación ilícita. Lo que pasa es que la versión de la Fiscalía de que el delito de asociación ilícita era un delito que se presumía, que era tácito, así lo dijo Carlos, el fiscal de esa época, Carlos Vaca, en plena audiencia de juzgamiento. Eso no puede ser posible. Todo delito tiene que materializarse en base y la participación delictiva estar supeditada a las correspondientes pruebas, sean periciales o documentales o testimoniales. Después de la casación que ha presentado, ¿hay otro recurso que pueda presentar? Nosotros tenemos confianza que en la casación pueda establecerse la realidad de esta situación, la falta de motivación fundamental apegada a derecho. No se aplicó la ley correspondiente, no obraron pruebas, hay una serie de violaciones al debido proceso en este enjuiciamiento penal al vicepresidente Jorge Glass, que sin duda la sentencia tiene que ser casada, si en este país hay justicia y hay derecho.
e inmediatamente declararse nula esta malhadada sentencia expedida por la Sala de lo Penal, en la cual rechazó el recurso de apelación con fecha 30 de julio del 2018, y además Jorge Glass debe recuperar inmediatamente su libertad, de la que está privado de manera arbitraria e injusta desde el 2 de abril del 2017. Mire, hace pocos minutos el señor Villavicencio dijo aquí en este programa de mucho prestigio que Jorge Glass había suscrito todos los documentos en la cuestión esta de los proyectos estratégicos, cuando se pudo demostrar todos los integrantes de los proyectos estratégicos en ningún momento mencionaron a Jorge Glass. Jorge Glass jamás, como vicepresidente de la República y como miembro como ministro de Estado, suscribió contratos. Para eso son nunca administró que ahora ordenó, digamos, la Corte en su sentencia. Y ahí se demostrará quién tiene la razón. Esperamos que haya justicia. Procurador Judicial de Jorge Glass, gracias por su participación en Contacto Directo. Este fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Mañana estarán Samantha y Lenin en Contacto Directo. Alfredo, contigo nos vemos Nos vemos el próximo lunes.